Voy a tratar algunos versículos muy interesantes y el asunto es tratar, el tema es los creyentes rebeldes contra Dios, ¿verdad? Y esta tarde, cuando estaba leyendo algunos versículos, he encontrado que cuando Dios habla de creyentes rebeldes, no está hablando a los rebeldes del mundo, increíble, ¿eh? Sino siempre a creyentes dentro, en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel y en este tiempo de la iglesia. Claro, y como suele decir una palabra, dice, me he quedado pasmado. ¿Por qué? Porque evidentemente a los que están ahí fuera les llama pecadores, pero no les puede llamar rebeldes por cuanto ellos no han conocido la verdad. El rebelde es una persona que ha conocido la verdad y después de haberla conocido se rebela, ¿verdad? Y hay algunos versículos muy interesantes que vamos a estar leyendo y espero que nos dé un poquito más de luz en esto y que miremos a ver si hay alguna rebeldía en nuestra vida. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, nos habla acerca de Saúl y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí hay algunos puntos muy importantes que debemos de tratarlo y siempre examinarlo de cara a mi propia vida, para no sea que haya algo de lo que aquí dice en este versículo, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos un problema, incluido yo, que no me salgo fuera, de que a veces no veo mis defectos, no los veo, o inclusive mis pecados, porque yo digo, Lizardo Cano, eres el mejor. Pero si soy sincero y me miro de cara a la palabra de Dios, entonces tengo que reconocer mis faltas y mis pecados si lo son. Muy importante. ¿Para qué? Para que Dios pueda tener misericordia de mí. ¿Quieres que Dios tenga misericordia de ti? Pues sabes una cosa, no podemos ir a Dios y decirle, Padre, Señor, tú tienes que tener misericordia de mí porque ya sabes que yo soy un fenómeno. Aleluya, ¿qué te parecerá extraño, pero que los hay, A lo largo del ministerio me he encontrado con muchas personas a veces que con humos subidos y la verdad que yo cuando encuentro a alguien así no quiero estar porque todo lo que hagas le va a sentar mal, ¿verdad? Así que Dios nos ayude para ser sencillo y humilde de corazón. Porque tan fuerte, amén. Así que aquí vemos, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Claro, Saúl no vio que era rebelión lo que hacía, sino que lo que hizo estaba justo y trató de justificarse. Ya hemos hablado tantas veces de él. Cuando le manda a Dios a la batalla y dice, tienes que quitar la vida de estas personas, si no cojas nada de ellos, ni vacas, ni ovejas, no cojas nada. Pero él no obedeció, diciendo que era el pueblo de Israel quien había querido perdonar, por egoísmo, claro, a todo eso que Dios les había dicho que no. Por lo tanto, supuestamente él no había pecado. Oye, un momento, yo no he sido Samuel, que ha sido el pueblo, que ha perdonado a las vacas y a las ovejas, yo no. Padre Santo de la Gloria. ¿Quién tenía el mando? ¿Él o el pueblo? Él era el rey. Y él podía haber dicho, señores, eso no, porque, oye, Dios a través del profeta ha dicho que no. Pero él no dijo que no, él dijo, uy, qué vacas más ricas. Qué filetes podemos sacar de ahí, ¿verdad? Y entonces se lo quedó. Y aparte de ello, cuando también hizo el holocausto, sin tener que hacerlo porque a él no le pertenecía, antes de hora y le pregunta, ¿y por qué has hecho esto? Hombre, es que como tardabas, el pueblo se impacientaba. Dios mío de mi vida. Bueno, entonces aquí lo que le está diciendo, oye, te has revelado y esto es como un pecado de adivinación, es decir, como brujería. La brujería era castigada
en la ley con apedreamiento, no se podía practicar. Así que la rebeldía es como un pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación es cuando hay algo que yo he hecho mal en contra de la palabra, y yo digo, no, es que eso no es así. Eso no es así, estás equivocado, ¿verdad? Y entonces me obstino en reconocer la verdad. ¿Cuántas ruinas ha habido y guerras a lo largo de la historia simplemente por obstinación, por discusiones? Es terrible. Tú lees la historia de las guerras y vas a ver que a veces era por una simple tontería, ¿verdad? Y en las familias igualmente, cuántas divisiones, cuántas discusiones por la obstinación, por el no humillarse, ¿verdad? Ahora, hay una cosa que no podemos nosotros ser obstinados en contra de la palabra de Dios. No podemos desecharla. ¿Cuándo gritan fuerte amén? Tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Hoy día hay un peligro muy grande, grandísimo, más que en ningún otro tiempo de la historia de la iglesia, donde hay iglesias torcidas. Y ustedes saben ya que yo lucho contra eso. He luchado y seguiré luchando. No puede ser que a mí todo me dé igual. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que no. Y claro, tenemos hoy día que ya está aflojando prosperidad, superfe, G12, G20 y yo no sé cuántas cosas más. Y no todo vale. No sé si lo sabías. Por ir tan fuerte, gloria a Dios. El otro día estaba leyendo una lista de que me mandó, ya lo dije el otro día, que me mandó el pastor Gaby, sobre los pastores de España que evangélicos que se han metido en el ecumenismo. Todo vale. Ya está la Iglesia Católica en el saco también. Y claro, esto da miedo, eso no es respetar la palabra del Señor. Porque ¿sabes qué dice en Gálatas? Cualquiera que traiga una doctrina distinta, aunque un ángel del cielo venga y os diga, sea anatema. Si no tengo temor, porque yo considero que esto no... Pero es que no se trata de lo que tú o yo consideres, se trata de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Si no lo estoy mirando y no soy recto y no tengo temor, voy a dar paso a cualquiera. Y sabes que una de las cosas que viene es la Iglesia Mundial. Que ya está, o sea, la Iglesia Mundial ya está establecida. Donde quieren obligar que todos pertenezcan ahí. Y ahí, que Dios me perdone, está hasta el propio Satanás ahí metido. Que el Señor lo reprenda. Y la iglesia verdadera no puede estar ahí metida. Porque se involucra el Islam. Y el Papa ese llevó hasta brujos. A orar por la paz de los brujos al diablo. El Señor lo reprenda. Lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Pues ahí está mucha gente y tan frescos que no pasa nada. Dios mío de mi vida. No respetan la palabra del Señor. Ahora, yo sé que se pueden hacer cosas, pero no se puede, como ha hecho el Crislán, ¿verdad? Que mete a todos en un saco y hacen cultos juntos, ¿verdad? Es terrible. Así que le dice el Señor a través de Samuel, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Claro, Dios desecha porque Dios no puede utilizar a una persona. Oye, yo te he puesto rey, es verdad, yo te he puesto, pero hijo mío, te he puesto para que me seas fiel. Te he dado promesa, pero tú me has desechado. Así que, hermano, no podemos desechar esta palabra. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? Sé estudioso de la palabra, que no te traten de hacerla ver al revés. Es muy triste, ¿verdad? Muy triste cuando encuentro a personas que todo lo malinterpretan o no le dan la importancia que tiene. La palabra del Señor es muy seria
y no podemos quebrantarla, ¿verdad? Y te encuentras cada día con nuevas interpretaciones raras, extrañas, como había un pastor que, esto yo lo leí y porque también otro pastor me lo mandó, el que era presidente de la COME anteriormente, de la COME, y me mandó para que mirara, y vi ahí que no era pastor, ese no era pastor, a lo mejor en su tiempo lo fue, y ponía ahí, mira, me da ira santa, hermano, que por qué no se podía, con perdón, acostar con quien quisiera. Que si había amor, que no, eso no era pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret lo reprendo y lo ato. Un día en una iglesia de Balaguer, cuando vivía el presidente de Filadelfia, que ya está con el Señor, nada menos se subió allí. Bueno, hace muchos años teníamos la costumbre de que teníamos tanta hambre y éramos tan nuevos que venía alguien a la iglesia y enseguida le dejábamos paso. Y subió uno y dijo exactamente esa palabra, dijo, bueno, ¿y por qué no podemos, no le conocían, pero le dieron paso, que por qué no podemos pues irnos con una hermana y no pasa nada, y tener relaciones? Se subió el paso, ¡este reprendo, sal de aquí! Imagínate, en una iglesia gitana decir esto, Dios mío, tuvo que salir corriendo por patas. Es que es horrible, es horrible. Y tú dices, ¿y esto puede ser? Por favor, así. Y el problema es que nadie dice nada. Y hermano, tenemos que tener valentía simplemente para decir no. Y si viene alguien, reprenderlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No pegarle, porque no podemos pegar. A no ser como alguno que hizo, me arrepiento, y luego le pego primero y luego me arrepiento, ¿verdad? Y que salga corriendo. Pero es terrible, ¿no? Damos gracias a Dios, hermano, porque hemos andado en seriedad con el Señor y hemos cuidado la doctrina de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, por favor. Importantísimo. Así que bueno, ustedes saben cómo acabó Saúl, porque él desechó la palabra de Dios. En Proverbios 17:11 dice, atención que esto es fuertísimo, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. La persona que es rebelde por naturaleza, y la verdad que de vez en cuando hemos tenido que tropezar con alguno, pues no busca el bien, siempre busca la discordia, el problema, la dificultad, siempre está así. Porque además el rebelde tiene un problema que se cree que es el más listo o el más lista, ¿verdad? Yo sé más que todos. Y yo sé hacer las cosas mejor que todos. Y los demás, pues si estás al lado de un rebelde, serás como que eres tontico, como que te chupas el dedo. que no digo que seamos muy inteligentes, pero tenemos a Cristo y nos da sabiduría. Amén. Así que el rebelde, la persona que es rebelde, es esto, ¿verdad? Busca el mal. Pero nosotros, que amamos al Señor, ¿amas al Señor? Tenemos que buscar el bien de los demás. Yo quiero que tú seas bendecido y tú tienes que querer que yo sea bendecido. Yo quiero que Dios te utilice y tú tienes que desear que Dios me utilice. ¿Por ir tan fuerte? Amén. Pero el rebelde no quiere esto. Aleluya. Señor nos ayude a ser humildes y a entender que el Señor ha dicho que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque la iglesia del Señor es distinta a todo lo demás. ¿Puedes gritar un fuerte amén? Así que debes de alegrarte cuando Dios utiliza a alguien, que Dios lo levante y lo levante para arriba, gloria al Señor. Es buenísimo eso. Ahora, cuando nosotros no respetamos la palabra de Dios, aunque somos creyentes, pero hay consecuencias, ¿verdad? Cuando somos un poquito rebeldillos y no queremos entrar, ¿verdad? Y bueno, pues
Podemos pensar que tal vez no castiga a Dios, pero a veces no es que castiga, lo permite para que seamos redirigidos cuando por algún motivo nos torcemos, ¿verdad? Y esto, uno de los pasajes que encontramos muy interesante, voy a hablar de esto, de las aguas de la rencilla. El Números 20:24 dice, el Señor dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Cuando está hablando aquí de Aarón, no solamente está hablando de Aarón, sino también de Moisés. Pon atención a esto que es muy interesante, porque ustedes saben que quién era Moisés y quién era Aarón. Así que aquí, por una rebeldía, Dios les castiga no entrar, después de 40 años, estar en el desierto, no entrar a la tierra de Israel, por cuanto habían sido rebeldes. Tela. Aleluya. Aarón y Moisés. ¿Qué significa esto? Que aquí Dios no hace acepción de personas. ¿Puede gritar un fuerte amén? Si alguien comete un pecado, aunque sea perdonado, tiene que pagar las consecuencias de él. Y aquí es nada menos Aarón y Moisés. ¿Y qué pasó con alguno podrá decir también, oye, cuidado, que eso en el Nuevo Testamento no es así? No, en el Nuevo Testamento no es así, es peor. Porque capítulo 5 de Hechos, porque Ananías y Zafira echan una mentirita, ¿qué les pasó? La palmaron. Dios envió juicio, ¡pat! Ahí cayeron. Claro, alguno dijo, y pastor, ¿y ahora? ¿Y ahora por qué no pasa eso? Y dijo uno, porque morirían todos. Da un aplauso al Señor. Y de toda la palmaría. Y el Señor se quedaría sin iglesia. Dios mío de mi vida. Pero yo creo que llegará un momento, cuando nos acercamos a la venida del Señor, que va a tener que pasar, porque va a tener que haber un poco de temor, ¿verdad? Así que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Pero se trata que tenemos que aprender de la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue la rebeldía? Luego tú, si quieres, te lo lees en el capítulo 20 de Números en la casa. ¿Cuál fue la rebeldía que hicieron? Fue, digamos, comparado con los pecados de hoy día, fue nada. Porque simplemente es que Dios le dice a Moisés, como escuchan la queja, que nos morimos de sed, que nos morimos de sed. Nos ha traído aquí para matarnos. Dios mío, las murmuraciones. Y Dios le dice a Moisés, oye, mira, ve y coge la vara y habla a la roca para que salga el agua. Ellos lo que tienen que haber hecho simplemente es obedecer. Atención a esto. Fíjate tú, ¿por qué pecado Dios no les permite pasar? Y meditarlo, porque los pecados del Antiguo Testamento son iguales en el Nuevo. Lo único que cambia es la forma del perdón, que es inmediato. Entonces, ¿qué es lo que os sucede? Va Aarón y en vez de hacer lo que Dios le ha dicho, oye, no, tú no tienes que hablar, se pone a discutir con el pueblo. ¿Y qué queréis que os haga? Que saque agua, no dice Dios os sacará agua de la roca, que os saquemos agua de la roca. O sea, se encara con el pueblo y Dios le dice, no, ve y haz esto. Y entonces lo que hace Moisés y Aarón, que en vez de hablar a la roca, porque eran un poco incrédulos, claro, fíjate, te voy a poner la imagen para que entiendas lo que Dios le está pidiendo. Lo que Dios le dice es, Moisés, ve a la roca y háblale, dile, roca, da agua. Moisés se siente ridículo hacer eso, ¿verdad? Le entra un poco de incredulidad. No es que crea que Dios no lo puede hacer porque ya lo hizo,
pero se siente como ridículo. Y sí, la roca no da agua. Entonces, ¿qué es lo que hace? En vez de hablarle a la roca, le golpea la vara, pero no le habla. Léete el pasaje y ya verás. Y entonces ahí, acto seguido, le dice el Señor, en el versículo 12, después de golpear, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Y ellos murieron antes de entrar como castigo. Simplemente, que no era simplemente porque los mandamientos de Dios hay. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estoy ahora en recién acabado el culto y bueno, quería hacer un vídeo porque lo requiere la ocasión. Estamos escuchando en estos días acerca de que China quiere entrar en el conflicto para apoyar a Rusia contra Ucrania. Esto es muy significativo y pongan atención porque, según la Biblia, China no tardará en entrar en escena, o mejor dicho, de hecho, ya está entrando. Quiero que entiendan que la palabra de Dios en Apocalipsis, y ahora les daré la cita, habla de un ejército de 200 millones que va a tratar de entrar en guerra contra Israel junto con Rusia e Irán. Porque la palabra del Señor habla de un ejército de 200 millones y los únicos que tienen esa capacidad de ese ejército es China. En Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 13 al 16, nos habla de la sexta trompeta, donde ahí nos describe que hay un ejército de 200 millones y también nos está hablando acerca de los ángeles caídos que serán sueltos, que está escrito también ahí, y que salen del río Éufrates. No es que salgan del río Éufrates, sino que eso nos está indicando de que en esa zona posiblemente es un conflicto y esos ángeles caídos están determinados para salir en un determinado tiempo. Ahora es la sexta trompeta y tal vez pensarás, pero bueno, esto no va a suceder ahora. Bueno, mire, no podemos saber con exactitud cuándo, porque las profecías generalmente no están profetizadas de forma escatológica, como van a suceder los acontecimientos. Porque vemos que en las primeras trompetas efectivamente sí que han sucedido ya muchas cosas de lo que ahí dice. Así que estamos en el tiempo, sabemos que China va a entrar en escena y la palabra del Señor lo profetiza. Hermanos, ¿qué va a pasar? Pidamos a Dios que nos guarde, que nos ayude, para que si algo sucede, nosotros que somos los hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios nos libre de toda maldad. Nosotros creemos que el rapto va a venir antes que todo esto suceda. Y yo sé que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Ahora, como las cosas no están escritas de forma escatológica, en realidad no podemos saber si esto lo veremos o no lo veremos. De todas formas, Dios nos librará. Así que estamos viendo todo el acontecimiento que están pasando, como el terremoto en Turquía, ¿verdad? En Siria, y Dios mío de mi vida, guerras, rumor de guerras, el pecado, estas leyes que están sacando en España terriblemente y otros países que es terriblemente contra el Evangelio. Qué cosa más horrorosa. Todo esto nos está diciendo que el fin viene, que el Señor Jesús viene y tenemos que estar muy preparados para encontrarnos con Él. Y ahora tenemos, como antes he dicho, esta ley que han sacado en España, que una rata vale más que la vida de un niño en el vientre de la madre, puesto que se puede abortar y asesinar a un niño con 2 meses y medio en el vientre de la madre después de haber sido concebido. Todo esto son señales de los tiempos terriblemente,
¿verdad? La gente tiene una maldad como nunca antes, y cuántas barbaridades se hablan y se dicen, y seguramente más leyes que surgirán en el futuro. Sin embargo, hermanos, no nos preocupemos. A pesar de todo, tranquilos, Dios está con nosotros, Dios nos librará. Lo que Dios nos pide es que no torzamos nuestro corazón, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, sino que andemos en rectitud, guardemos la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo único que nos puede guardar, porque ciertamente Jesús ha pagado por nuestros pecados, pero si nos torcemos de doctrina y aceptamos toda esta ola de maldad, el Señor vendrá y la iglesia no se va a poder ir, ni en el rapto ni en ninguna. Pero yo sé que hay un remanente que sí, porque está escrito, como dice en el capítulo 25 de Mateo, ese remanente, las 5 vírgenes prudentes se van, porque tenían aceite en sus lámparas. Quiero preguntarte, hermano, ¿tienes aceite suficiente para aguantar, para resistir? Si no, pues busca a Dios y Él te dará de ese aceite que ha prometido en su palabra. Amén. Dios te bendiga mucho, un abrazo y estén atentos a las noticias de los acontecimientos que están sucediendo.